Miércoles 20 de agosto y acá estamos en nuestro programa número 25. Muy buenos días, ¿cómo anda? 25, qué va. Qué bien, ¿eh? Qué bueno apreciar. Qué bueno apreciar, sí. Esa no la teníamos preparada. Tiene muchas cosas, ¿no? Que dejó el congreso que se realizó en Rosario la semana pasada. Digo, allí se juntan los que invierten en tecnología, ¿no? Para la gente que desconozca. Y la verdad que había un clima de incertidumbre, digo, muy bueno porque sigue mostrando en Argentina con un potencial muy grande, pero cuando uno hablaba con los empresarios, con los productores o con los asesores de campo, también se daba cuenta de que hoy en el sector es como que las revoluciones se bajaron, y más hablando de tecnología vinculada a la producción agropecuaria. Y usted vio que la propuesta era Cubadis, ¿no? ¿A dónde vamos esto? Y fue muy bueno porque cada vez más se está planteando algo que normalmente decimos en estas columnas y en este programa, que es: hay dos visiones de Argentina, no hay duda. Hay una visión de Argentina que se quiere insertar en el mundo, que genera que tecnología alta, que quiere exportar, y otra Argentina que nos tira la retranca, y con el pretexto de comida para todo va a tener comida para menos, que digamos con el pretexto de no exportar pierde mercados, y que además ya lo vemos, ¿no? Digamos, el superávit es un drawing, un dibujo, como diría el norteamericano, ¿no? En fin, dejémoslo para otra vez. Bueno, cuestiones varias, cuéntenos, a ver qué tenemos un programa enfocado. Impuestos, granos y hacienda. Tres temas así bien del día a día. Santiago Sáenz Valiente, un columnista acá de 30 Online, que nos va a contar un poco el tema de impuestos. Alfonso Ruiz Guiñazú, también otro amigo, analista del mercado de granos, nos va a contar un poco qué pasa en la lluvia mediante, qué pasa el maíz, etcétera. Tenemos una encuestita también bastante buena acá, donde opina usted como productor. Y el último bloque con también otro columnista y otro amigo de la casa, Juan Yauró, se lo pedimos prestado a Agrositio con el programa. Así que lo tenemos acá para contarnos también un poco qué pasa en este mercado de Hacienda, en el cual la carne no termina de Así es, empecemos con los impuestos. Bien, vamos con los impuestos. Santiago vino con muchísimas ideas, dijimos, vamos a quemar todos los papeles, vamos a estar en la raza, y esto es televisión verdad, le dijimos. Santiago, bueno, hoy el productor está mirando los costos, está mirando incertidumbre, expectativas, etcétera. Cuando vamos a esa parte, digamos, tan grosa que son los impuestos, ¿no? Saquemos por ahora el tema de retenciones y vamos a los impuestos, que esa es otra cosa que te quedan después de las retenciones, después de los costos, después de esto, y vos mirás la platita que te queda acá, 10 pesos, bueno, ¿cómo se está complicando? Hay una aclaración importante, Ricardo. Las retenciones también son impuestos. Sí, por supuesto. No, digo porque después la peloteamos retenciones. El tema muy importante pasa por el hecho de que hoy en día hay no solo una gran presión desde el punto de vista material impositiva, por los costos que implica en forma directa el pago de los impuestos, sino una gran cantidad de obligaciones formales, que cada vez son más, cada vez se trasladan más al contribuyente, al productor, y bueno, en última instancia al contador, ¿no? Pero lo cierto es que están atacando por todos los frentes. Por un lado, la Dirección General Impositiva ya nos tiene acostumbrados, normas que están vinculadas al agro, no en forma directa, pero sí indirecta, son los proveedores del agro, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria agrícola, que están obligados en forma retroactiva al 1 de enero del 2007, antes del 30 de septiembre del 2008, tienen que informar todas las ventas del año absolutamente detalladas. ¿Quién le compró? ¿Cuánto le compró? ¿Cuánto gastó? Todas las ventas que realizaron esas empresas. Eso por un lado AFIP. AFIP también está con operaciones de canje, con una tasa adicional del 1%, o del 10,5% en el caso del IVA, por supuesto, si no está en el registro de operadores de granos, o está suspendido, que muchas veces no por propia voluntad queda suspendido, ¿no? Uno trata de ser un buen chico y cumplir con todo, y sin embargo aparecen suspensiones o trabas que evidentemente tienen un costo financiero o económico mayor. Pero también tenemos la provincia de Buenos Aires. Nuestro amigo Montoya también está con más de dos aspectos, pero principalmente dos aspectos: impuesto inmobiliario por tierras cercanas a las rutas, intimaciones, incrementos de impuestos. ¿Cómo es eso, Santiago? Porque hay muchos productores, se está hablando mucho de ese tema, digo. Por lo que yo he visto, es una norma muy antigua que en función de la cercanía de la ruta incrementa el valor del impuesto inmobiliario, una especie de coeficiente que utilizan en función de las cercanías. Muchos se quejan de que, bueno, yo estoy cerca de la ruta, pero yo para llegar a mi campo tengo que hacer 25 kilómetros, o sea, porque la entrada está por otro lado. Y no es solo ruta, sino, digamos, mejoras o asfaltos mejorados o lo que sea. Por un lado eso, que esencialmente no es mucho lo que se puede hacer, sino simplemente saber
que puede venir un aumento y que en definitiva supuestamente hay hay muchos que están ofendidos porque lo tratan de evasores, porque dicen que no comunicaron su cercanía a las rutas, cuestión que yo no vi ninguna norma actual que tenga... Las rutas y los campos están ahí hace muchísimo tiempo también. Exactamente, con lo cual esto es una novedad, digamos, que irrita y que incrementa costos. ¿Y el segundo? Y el segundo tema, que no es menor y que ya está vencido, pero hay mucha gente que no lo hizo, fue una disposición normativa de la provincia de Buenos Aires que obliga que cuando uno tiene más de 50 hectáreas, está obligado a informar los contratos que tenga con terceros de explotación de sus tierras, a parcería, capitalización, arrendamiento, y si no lo informa tiene multas de 45.000 pesos. Este tema es muy grave porque a través de esto la Dirección de Rentas busca el tema de la evasión o supuesta evasión del impuesto sobre los ingresos brutos. Digo supuesta evasión porque hay cálculos de la provincia de Buenos Aires estrambóticos de grandes deudas. ¿No viste que salió un listado de gente que evadía, entre los cuales había apellidos conocidos? Bueno, resulta que esta evasión es relativa porque hay exenciones también en ingresos brutos. Exenciones, por ejemplo, para los arrendamientos cuando es una propiedad. Entonces, si la persona, el titular del bien es una persona física y tiene una propiedad, acá hay una gran discusión de qué significa una propiedad, si las parcelas, cada parcela es una propiedad o no, toda una serie de discusiones, pero me refiero que no es tan fácil el cálculo, ¿no? Con lo cual esto se está controlando mucho, el impuesto de los ingresos brutos, sobre la base de esa declaración. O sea que también, si yo, por ¿no? ejemplo, a ver, en este momento si uno se pone a pensar, yo me da la sensación de que me conviene vender el campo en Buenos Aires y comprármelo en Córdoba, irme, qué sé yo, hacer una explotación a lo mejor más extensiva de San Luis. Pero no se crea que cambia mucho. No sé, por lo que vos contás es que como que estas cosas... La provincia de Buenos Aires está, digamos, hace un tiempo hablaron del aumento del impuesto de los ingresos brutos al agro. Yo decía, ¿cómo aumento del impuesto de los ingresos brutos al agro? Si ya existía el Pacto para la Producción, el Empleo y el Desarrollo, que era un pomposo acuerdo de las provincias, por el cual el agro, como actividad primaria, no estaba gravado. Esto hace 10 años. O sea, hoy tendría que estar totalmente exento. Pero del 2002 dijeron gravamos ganadería. Del 2003 gravamos agricultura. Yo decía, si del 2002 2003 está grabado agricultura y ganadería, ¿ahora qué es lo que van a grabar? No, resulta que lo que aumentan es la tasa de impuesto para las producciones que son fuera de la provincia de Buenos Aires, que se venden en la provincia de Buenos Aires. Un aumento tímido, 200% de aumento. Pasa del 1% al 3% de las ventas que se realizan. Yo traigo unos animales de Córdoba. Fuera de la... Sí. Yo traigo unos animales de Córdoba a vender en Buenos Aires. Correcto. ¿Qué le pago? Ingresos brutos a la provincia de Córdoba, no a Buenos Aires. ¿O esa no, es la lógica? Hay un convenio multilateral, que hay un acuerdo de distribución de bases imponibles, en función, una proporción de eso va a ir atribuido a Córdoba, que es donde se produjo, pero hay una proporción que va atribuido al lugar donde se comercializa, que es provincia. Es un tema muy complejo, pero lo que quiero decir es que también va a implicar un incremento de costos para el productor agropecuario. Un impuesto totalmente distorsivo, ¿no? Recién de complicaciones. Digo, hoy a los productores agropecuarios es un gran dolor de cabeza el tema de la ONCA, los subsidios, las informaciones. ¿Cuáles son las consultas que recibís de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario? Mira, el ONCA está controlando, valga la redundancia, cosa que antes, si bien existía, prácticamente no estaba en funciones totalmente, ¿no? Creo que el control hoy es exhaustivo, digamos, de varias trabas internas y de problemas de localización, porque hay que venir al ONCA. Acá, y hay gente que está, obviamente, agropecuario en el interior. Hay varios problemas desde el punto de vista de los trámites, pero lo que mayor complejidad hay hoy es con el tema de la información de las existencias de cereales en los hilos, ¿no? Norma que antes que hoy es aplicada a todos los productores y que tienen silos, por supuesto, ¿no? Incluso si lo bolsa. Y antes era nada más que para los molinos. ¿Cómo tiene que hacer un productor? Hoy un productor que tiene varios chorizos en el campo tiene que... Hay que meterse en la página de internet y cada vez que hay un cambio en las existencias hay que comunicarlo. Es un tema, digamos, que no genera en sí demasiada complejidad, pero hubo dudas hasta cuál fue su vigencia. Cuando apareció, pues no estaba establecida la vigencia, entonces habló, bueno, de la misma fecha esa, que fue un viernes, hace algo más de un mes. Y después, bueno, por supuesto los subsidios, trabajo en los subsidios, el tema de registro de operadores de granos, que constantemente por
por varios motivos aparecen suspensiones y esto limita todo, ¿no? O sea, pone la gran traba. Santiago, un tema que yo siempre te consulto y me preocupa y lo voy viendo despacito, es esto de que la inflación nos impacta. Pero hay como una especie de trampa que es los impuestos nos impactan progresivamente sobre el ingreso, haciendo que el ingreso todavía sea menor y los costos nos aumenten, ¿no? Yo leía, qué sé yo, alguien que compraba en el supermercado y está pagando 50% más, las obras sociales 30% más, 30% más las naftas, 160 no sé cuánto en un año, ¿no? Esta cosa que uno dice, bueno, que no se vean en el INDEC y todo, realidad que se ven, es un tema político no hacerlo porque no queremos pagarle más a lo bonita, a lo que sea, lo asumimos así, yo lo tengo asumido. Ahora, esta otra que es, todos necesitamos de alguna manera tener más productividad, ganar más, etcétera, porque los colegios aumentaron también, 30 y pico %, las expensas creo que 50%, los alquileres también un montón. O sea, no me lo recuerdes que me deprimo, no me lo recuerdes más. Número grande, no, pues son esos números que uno tiene que agarrar y decir, bueno, tenemos que ponernos de alguna manera todos firmes, porque si esto aumenta, y a su vez las bandas con lo que uno paga, ¿no? Y en esto, yo a veces te preguntaba que es el productor chiquito que por ahí paga monotributo, el productor más grande que está metido en responsable inscripto, etcétera, claro, tiene esa misma banda, entonces claro, él lo que trata de hacer es llegar a cubrir un poco la inflación. Hay tema para rato, ¿no? ¿Se puede hacer algo ahí? Bueno, Moyano ya ha dado su asesoramiento y ya lo han escuchado de alguna manera, donde rentas del orden de los 4 o 5 mil pesos van a tener pesos. También se habla de que rentas de más de 20.000 pesos van a tener un castigo mayor al que ya tenían. Acá hay problemas muy graves por el tema del sustento. Esto es la política tributaria que se viene. Me parece que desde los conflictos del campo, quizás alguien en el gobierno se dio cuenta que alguien que gana más de 20.000 pesos paga lo mismo de ganancia que uno que gana 2.000. Entonces ahora lo que se viene, lo que se decía en el Ministerio de Economía en las últimas horas es esto, que van a rearmar, digamos, toda la estrategia impositiva y cobrarle más a los que más ganan. Yo creo que el rearmar la estrategia impositiva sería muy interesante, que rearmen la estructura tributaria completa. El problema justamente son partes sueltos y que el tema de estos 20.000 hay que ver cómo lo graban, pero apuntando a lo que decía Ricardo, el tema de no contemplar la inflación en la estructura impositiva, en el monotributo, en la ley penal tributaria, en la determinación de la renta en moneda homogénea, es decir, teniendo en cuenta los efectos de la inflación, en la consideración de los mínimos, en la consideración de las multas, es decir, todo se desmembra y todo pierde razonabilidad cuando no se expresa al verdadero valor. Claro. Porque todos esos valores se han fijado por algo y se han contemplado. Entonces, este es uno de los grandes... La sensación que me da es esta, ¿no? Es como que el que está del otro lado que lo cobra, además no está haciendo nada porque en el fondo tiene la posibilidad de cobrar más. Pero yo lo que digo es que es injusto. Eso me parece, porque... no solo injusto, sino que a mí me gustó mucho el otro día, estuve en la Universidad de Australia y me compré un librito, no me lo llegué a comprar, me lo regalaron. Fui a dar una charla, me regalaron el librito que se llama El principio de razonabilidad. Algo que no se escucha y realmente está acunado desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia. Muchísimos fallos judiciales que hablan de la razonabilidad. Y cuando se habló de retenciones, justamente yo en muchas oportunidades saqué a reducir este principio de razonabilidad. Porque más allá de todo, de confiscatoriedad individual o global o esto o lo otro, es irrazonable. Ese nivel de porcentajes y la situación que hemos vivido era irrazonable y por eso seguramente pasó lo que pasó, ¿no? Te hago la última de mi parte que tiene que ver con la evasión. Siempre se habla de que el campo es un sector muy evasivo. Digo, debe haber evasión como en otros sectores, de hecho la hay. Pero esto no nace del mismo Estado, digamos, al presionar tanto un sector. Yo creo que el tema de evasión es un tema delicadísimo. Sin duda creo que así como el resto del mundo, esencialmente Europa, ha reducido las tasas impositivas de impuesto a la renta, la Argentina no la ha modificado y estamos con la tasa de impuesto más alta de toda Latinoamérica. El promedio es el 28%, nosotros estamos con el 35%, sin actualización de valores de tablas, es decir, con distorsiones importantes. Sinceramente, creo que muchas veces cuando que el campo sea el gran evasor no me consta para nada. Hay muchísimos sectores que tienen una importantísima evasión, de otra forma por ahí distinta, pero está, y lo importante es establecer una estructura tributaria razonable, con porcentajes razonables, que considere realmente la capacidad contributiva y que todos haya más que paguen menos, y que justamente la recaudación sirva para cumplir con la prestación de servicios indivisibles que el Estado tiene que prestar en forma
indispensable, ¿no? Te hago la última, y así medio cortita. Pensando un poco que hay elecciones en 2009, ¿no? Yo estoy mirando ya el 2009 y diciéndole, bueno, a los candidatos que vengan como para que se preparen, porque yo creo que tiene que haber una Argentina donde hayamos aprendido de todas estas cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer por esto? Porque nosotros en esta columna siempre intentamos aclarar, darle al productor esto, que vos puedas exponer estas cosas, viene McLaurin Brea, personas como usted seria, el consejo profesional, el docente, ¿cómo se puede hacer? El consejo no está haciendo mucho. Yo acabo de dar una charla en la rural, di un par de charlas, una sobre retenciones y otra sobre el tema de planificación fiscal. Creo que la economía de opción en planificación es aceptada, existe y no significa ningún tipo de evasión, sino elegir este tipo tributario, este cierre de ejercicio, esta forma de desarrollar la actividad. Mientras no sea manifiestamente inadecuada, yo puedo hacerlo. Acomodarse legalmente a las normas, digamos. Y buscar la forma de tributar lo menos posible con cuestiones que están absolutamente permitidas, que no implica una evasión, sino directamente, bueno, yo opto por evaluar la cementera de tal forma porque así considero que es aceptable. Después, bueno, puedo tener el riesgo que venga el fisco, me lo discuta, tengo que tener los argumentos válidos para poder sustentarlo. Lo mismo la fecha de cierre de ejercicio, lo mismo el tipo de cierre, qué fecha de cierre o qué tipo de sociedad. Esto se puede hacer y es planificable, pero obviamente cada vez quedan menos agujeros, ¿no? Bien claro, a mí me quedan como dos ideas, ¿no? Una es, creo que hay que trabajar fuertemente en que los cerebros que están en esto puedan de alguna manera aportar, ¿no? Y el Estado se dé cuenta de esto. La segunda me parece que tenemos que ir a ir bajando, o sea, administrar mejor los recursos, mantener, digamos, el valor de la moneda y bajar el gasto, ¿no? Yo tengo varias ideas, por eso prefiero que pasemos a y la otra, mira, el otro día me encontraba con un noruego que me decía, no, nosotros pagamos mucho más impuestos que ustedes, claro, pero el tipo no paga colegio, no paga universidades, no paga obra social, tiene una FJP segura, etcétera, etcétera, porque en el fondo los impuestos vuelven al pueblo. Entonces uno acá siente que los impuestos... Sí, vamos al segundo bloque, granos con Alfonso Ruiz Guiñazú. Muchas gracias a Santiago San Valiente por esta su columna de impuestos y bueno, esperemos que le sirva y le traiga de alguna manera algunas soluciones. Así es, ya venimos.